Bueno, un lujito que nos vamos a dar en 23 en punto. Vamos a hablar de economía, de lo que está pasando, a ver si él lo puede explicar. Pero al menos miren este anticipo. Como decíamos, está con nosotros Martín Tetaz, que presenta nuevo libro. Pero mirá cómo se presenta el libro, cómo habla de lo que viene, de cómo tenemos que cambiar el chip, la cabeza, estar atentos, estar preparados al nuevo mundo y a ver si nos puede contar qué mundo viene, qué economía tenemos en la Argentina y adelantarnos algo del libro. Mostrame un poquito el libro, a ver, dale. Qué venta, está buenísimo, tentador. Yo ya lo quiero empezar a leer. ¿Cómo te va, Martín? Acá Mariano García Relini. ¿Cómo andás? Mariano, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es más fácil, explicar el mundo que viene y que me des un adelanto del libro o la situación actual de la Argentina? Viste que está ese dicho que creo que de Pablo lo tenía, que si vos viajabas a la Argentina, te ibas una semana, cuando volvías había cambiado todo. Porque si vos te ibas 5 años, volvías y estaba todo igual, digamos, ¿no? Sí. Es cierto, la economía argentina es casi para materia de estudio. Vos pensás la gente que estudia economía en Noruega o en Suecia, que nunca pasa nada. Acá claro, todo lo que vos estudiás en los libros de texto pasa, digamos. Es como estudiar medicina dentro de un hospital, ¿viste? Es espectacular. Además, el laburo que tienen ustedes, porque yo me imagino que un economista sueco no tenés para explicar y uno como consumidor y tratando de querer entender se debe hacer aburrido. Acá uno a vos te escucha todos los días en la radio, los miramos todo el tiempo para tratar de entender dónde estamos parados. Arranquemos por ahí. ¿Dónde estamos parados, Martín? Tal cual. Bueno, estamos parados en una economía que lleva varios años de recesión, que lleva prácticamente 10 años sin acumular capital sistemáticamente y por lo tanto que aun cuando pase la pandemia y ojalá pase pronto, digamos, se haya terminado el COVID, nos va a encontrar 20% más pobres de lo que éramos hace 10 años atrás. Entonces, esa es la situación de posibilidad de la Argentina. Y en el medio, transitando la pandemia con pocas armas, ¿viste? Porque si bien el bicho le pega a todo el mundo, nosotros no tenemos moneda, por lo tanto la emisión se nos va siempre a precio o a dólar, como efectivamente pasó, como está pasando. No tenemos crédito, entonces no podemos financiar buena parte de... Otros países pueden hacer tal vez una cuarentena más estricta, por más tiempo, nosotros no la podemos pagar. Es decir, una de las limitaciones que tiene el gobierno ahora para administrar esta segunda ola, la primera es que tiene poca autoridad porque la perdió el año pasado con la pandemia, pero la segunda es que no tiene plata tampoco, o sea, no tiene ni autoridad ni plata, porque tal vez con otro escenario podría decirle a la gente, vea, quédate en tu casa que yo te pago un IFE, pero hoy no lo puede hacer. ¿Qué es lo más preocupante? ¿La inflación es el drama más grande? ¿Qué es lo más grave de la economía argentina? La inflación es un problema gravísimo porque erosiona todo el sistema de precios, no funciona. Como la inflación promueve la corrupción, la inflación genera distribuciones desiguales del ingreso porque castiga más a los pobres, te aumenta la pobreza, te baja la inversión. O sea, si vos me dieras a elegir un problema que probablemente acomode buena parte de los problemas de la Argentina, ese problema seguramente es la inflación. O sea, la inflación es uno de los grandes problemas. En el cortísimo plazo, por supuesto, ante la alternativa, vos decís, che, ¿da para en el medio de una pandemia y de una situación recesiva como está la Argentina hacer un plan monetariamente muy austero? Y la verdad que no da para hacer un plan muy austero en este preciso momento porque vos lamentablemente tenés que pagar subsidios, tenés que pagar un montón de cosas para tratar de más o menos compensar esta situación. ¿Qué sé yo? Hay que emitir para comprar vacunas, por mencionar una cosa. Sí. Y para salir a comprar los dólares al mercado y comprar las vacunas. Y sí, ¿cómo no vas a usar los dólares de la reserva para comprar las vacunas? Si no se usa para eso, ¿para qué lo tenés? Claro. Digamos, entonces... Pero al mismo tiempo, del otro lado del mostrador, me decidí, pero tenemos pocos dólares, si usás los dólares, entonces el precio del dólar se dispara, hay más incertidumbre, hay más inflación. Bueno, son costos que lamentablemente en algunos momentos tenés que elegir cuál pagar, ¿no? Hablando de inflación, las medidas que toma el gobierno, ahora esta canasta súper, que parecen los precios cuidados o máximos, que después no se encuentran, ¿eso sirve, funciona? Porque, digo, yo no sé de economía, pero ¿no son las mismas recetas que estamos implementando hace 10 años y dan los mismos resultados?
Eso no tiene ningún sentido. Además, hoy circuló un informe de la consultora Sentia por la mañana, donde mostraba, ellos habían relevado los precios de los productos que están entrando hoy, los 70 productos que entran en la canasta esta de súper cerca, y en todos los productos entran a la promo más alto. Claro. Qué sé yo, el paquete de azúcar que sale 46 pesos entra a la promo a 72, ¿viste? Entonces vos decís, gracias, no me des la promo, gracias, dejalo como está, que no sirve para nada. La verdad que cuando vos miras alrededor, la mayoría de los países del mundo lograron dominar la inflación, incluso los latinoamericanos. Mirá el caos de Perú, que va de un gobierno hipercorrupto como el de Fujimori a un gobierno ahora de izquierda con planteos bastante duros de izquierda, y sin embargo, digamos, no tienen inflación los tipos, no tiene inflación Bolivia, no es que no tiene inflación Chile solamente porque uno dice, bueno, aplican un modelo más liberal. No tiene inflación nadie prácticamente en el mundo, quiere decir que la fórmula la conocemos, lo que pasa es que es difícil aplicar. Claro, no es un mundo inflacionario y los datos muestran que estamos entre los países con más inflación del mundo. Por eso, el contexto no te justifica. O sea, cuando vos mirás, los 80 era otro el debate, porque vos tenías 50, 60 países con alta inflación, pero ahora prácticamente son menos de 10 los países que tienen alta inflación. Evidentemente, lo único que tenés que hacer es copiar lo que hacen los demás. ¿Quién toma las decisiones económicas en la Argentina hoy? Esa es una excelente pregunta que nadie sabe. Si uno mira los resultados, da la sensación que Cristina. Todas las pelotas divididas al final son para Cristina. Entonces, cuando la última fue la del conflicto por el aumento de las tarifas, y finalmente terminó, el ministro Guzmán había empezado el año diciendo que las tarifas iban a acompañar al resto de los precios de la economía, y recién a mitad de año le dan 6% de aumento al gas. Entonces, evidentemente, en los hechos ganó Cristina, digamos, ¿no? Te veía, ¿y eso qué significa? Quiero seguir con ese tema. Que lo maneje Cristina, que podamos llegar a este análisis, ¿no? que tiene más fuerza en la toma de decisiones económicas. ¿Qué significa? ¿Qué significa para Argentina y para el mundo? Primero es una buena noticia porque es una incertidumbre menos, digamos. Claro. Siempre hay una interna política, siempre que hay una interna política, uno quiere saber quién está al mando, más allá de que esté Frankenstein al mando. Uno ya sabe que está Frankenstein, ya sabe a qué se tiene que atener, ¿no? Ahora, por eso digo, es positivo en ese sentido. Ahora, en lo demás hay que mirar la historia, digamos. Yo cada vez, a pesar de que mi último libro es sobre el futuro, justamente, que vos lo presentabas recién, en realidad cada vez estoy haciéndome más fanático del estudio de la historia argentina. Cuando vos ves esta película decís, pero yo ya la vi esta película, Cristina ya gobernó, ya se asustó porque perdió una elección de medio término en el 2009, ya hizo todo, atrasó el dólar y las tarifas en el 2010-2011, y lo ganó en el 2011 y la volvió a profundizar ese esquema. ¿Por qué Cristina cambiaría, digamos? Alguien puede pensar que Cristina, a la edad que tiene, que no sé, que no quiero ser grosero, pero es una mujer ya grande, ¿va a cambiar a esta altura del campeonato? Clarísimo. ¿Proyección de inflación para este año y de dólar a fin de año? No tenemos la menor idea. Mirá. Es muy difícil proyectar porque hay tanta varianza en Argentina, ¿viste? Esto es como si vos vas a ver un partido de básquet. Si vos me preguntás en el partido de básquet, va a entrar el primer jugador, ¿cuánto va a medir? Y yo te tiro 2 metros como pronóstico y le voy a errar por poco, para arriba o para abajo, porque los jugadores de básquet miden todos alrededor de 2 metros, ¿no? Salvo Campazzo. Pero si vos me decís, qué sé yo, parate en una esquina y decime de qué color va a ser el próximo auto, yo no tengo la menor idea. No hay manera, no tengo de qué agarrarme. Y hay mucha variedad de colores de autos, qué sé yo, por ahí te tiro negro porque hay muchos negros, pero no lo sé. Y acá hay parte de ese problema, ¿no? Ya la inflación viene acelerada, corriendo hoy a una velocidad, cuando vos mirás los primeros meses del año, más cerca del 60 que del 30 que quería el gobierno. Ahora, van a pasar muchas cosas de acá a fin de año. Por ejemplo, el cierre de la economía que hace el gobierno podría contribuir a frenar la inflación, sí, salvo que el gobierno empiece a repartir muchos pesos, y entonces ya lo vimos el año pasado, se va a acelerar después, tarde o temprano, el dólar y la inflación. Al mismo tiempo hay una incertidumbre política, la incertidumbre política de que no sabemos qué va a pasar en la elección de medio término, capaz que se pelean en el oficialismo, o no se pelean, o domina el ala dura del kirchnerismo, o domina el ala más racional, el ala de Alberto y Guzmán. No sabemos cómo va a terminar la historia de la segunda ola y la vacuna. Por ahí, Dios quiera, pasa relativamente rápido la segunda ola y estamos volviendo a abrir la economía pronto, y en una de esas
podemos tener una inflación más cerca de 45, pero si esto dura un poco más, también complica un poco el panorama, ¿me entendés? Muchas incertidumbres grandes que hacen difícil poner un número. Antes de hablar del libro, que quiero hablar un poco del futuro y del mundo que viene, los trabajadores pierden todos, entonces, salvo los del Congreso, ¿no? Que esos tuvieron un aumento significativo que sé que te perturbó bastante, como la mayoría de los argentinos. Increíble porque es un momento en el cual la sociedad le está pidiendo a la política un esfuerzo. Alguien había dicho cuando empezó la pandemia que el mejor incentivo, alineamiento de incentivos, era que el gobierno, al mismo tiempo que disponía el cierre y la cuarentena, digamos, dispusiera que cada día de cuarentena cobraba la mitad de sueldo. Entonces, eso era un incentivo fuerte para decir, che, a nosotros no nos conviene la cuarentena, estamos poniéndola porque estamos convencidos de que es necesaria sanitariamente, pero para que ustedes entiendan que a nosotros no nos conviene económicamente igual que a ustedes y que nosotros también perdemos, como pierden ustedes porque no pueden trabajar, vamos a cobrar la mitad del sueldo mientras dure la cuarentena. Bueno, eso podría haber sido una solución. La respuesta es la contraria. Todo el mundo tiene, en el mejor de los casos, paritaria del 30%, a los monotributistas, que no les aumentan ni de casualidad, les sacudís un impuesto retroactivo, que es una aberración total, y del otro lado del mostrador vos decís, no, para nosotros por un 40 está bien para nosotros. Y bueno, me parece que en medio es un insulto a la gente ya, ¿no? Más allá de si está bien o está mal cuánto ganan los diputados, no es el momento para el debate, ¿me entendés? O sea, en otro momento tal vez hubiera sido razonable el aumento, en este momento no. No, es una cuestión de sensibilidad. Contame del libro, Nada va a ser igual, nada será igual en realidad. Un viaje a la economía del futuro. ¿Cómo es la economía del futuro y qué es lo que no va a ser igual? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Va a cambiar todo? Paradójicamente ya los estamos viendo los cambios. Yo empecé a trabajar en este libro en el año 2013, a juntar material, a ver qué pasaba en la Universidad de la Singularidad. La primera vez que me contaron lo tuve que googlear porque no sabía ni lo que era. Y ahí descubrí que en Palo Alto, en California, había un montón de científicos, entre ellos 5 premios Nobel, discutiendo cómo iba a ser el mundo del 2035 cuando finalmente ocurriera esa famosa singularidad, que ellos la definen como el momento en el cual la inteligencia artificial nos domina por completo y es capaz de hacer cualquier actividad que hacemos nosotros con un algoritmo, digamos, para sintetizarlo. Entonces, el primer gran eje es el boom que va a generar la inteligencia artificial, pero ya está ocurriendo. No, mientras yo avanzaba con el libro, ya hay autos autónomos que están funcionando, ya hay aplicaciones que ayudan a los médicos a diagnosticar con una tablet en un hospital, ya hay inteligencia artificial que produce objetos o que produce arte. Entonces ya está ocurriendo ese fenómeno, solo que se va a acelerar de manera dramática en los próximos años. Y el segundo gran eje, que era el eje de la uberización, que aparecía en el libro, que también es un fenómeno que está empezando a ocurrir. Las economías de intermediación se están destruyendo. Mirá el último año lo que pasó con el comercio tradicional. Se hizo puré a manos de Mercado Libre acá o de Amazon en Estados Unidos. Entonces, ese fenómeno de la uberización, que lo veíamos como algo que iba a pasar, en realidad ya está ocurriendo. Y lo único que podemos discutir es con qué velocidad nos vamos adaptando a esos cambios, si el gobierno, cuál es el rol del Estado, si el gobierno va poniendo algunas trabas, si no las pone. Está bueno, no me cuentes todo, así vendemos el libro, pero en el libro nos contás cómo prepararnos para todo eso. Por supuesto, o sea, la mejor manera de preparar, primero nosotros tenemos un problema con el sistema educativo grave, que lo tiene todo el mundo, que es que el sistema educativo occidental está diseñado para la revolución industrial. Y entonces es una línea de montaje. Vos vas pasando por los grados y te van poniendo los contenidos. En primer grado le cargan al tipo la capacidad lectora, en el segundo grado le cargan la capacidad de manejo de números, en el tercer grado le cargan, y así le van cargando los contenidos. Y no funciona así el mundo. Entonces ya eso no tiene sentido. Nosotros necesitábamos para la revolución industrial una burocracia más o menos uniforme, lo decía esto Ken Robinson hace poco en una conferencia TED, una burocracia tanto administrativa privada como pública que fuera más o menos uniforme, que supiera las mismas tareas, que interpretara los mismos manuales. Eso ya no existe más. Hoy necesitamos creatividad, gente que piensa fuera de la caja, innovación, las cosas que le cuesta más a la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial todavía le cuesta el pensamiento lateral, le cuesta la creatividad, le cuesta la empatía, le cuestan algunas capacidades emocionales. Entonces, por ahí nos podemos proteger haciendo que la inteligencia artificial sea complementaria de nosotros. Recién te puse 2 ejemplos. Te hablé de los autos autónomos, que son un ejemplo en el cual la inteligencia artificial desplaza directamente trabajo. Pero te hablé de las aplicaciones que usan los médicos para diagnosticar, que los ayudan, no los desplazan. Hacen que los médicos ahora sean mucho más potentes porque tienen una enciclopedia de experiencia atrás y de una inteligencia artificial que va aprendiendo de los casos, ¿no?
Me quedo con eso y con lo de pensar fuera de la caja. Martín, abrazo grande, clarísimo, como siempre, un gusto escucharte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un abrazo. Abrazo grande. Martín Tetaz hablando con nosotros, no se lo pierdan, ¿eh? Nada será igual, un viaje a la economía del futuro cuenta mucho más de lo que nos adelantó acá en unos pocos minutos. La última pausa, ya venimos en 23 en punto con todo el equipo periodístico, Alejandro Cancelares, Jorge Chivo, Ariel Ferrentino con las novedades políticas del conurbano. Ya estamos.